Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestra reflexión bíblica en esta mañana es de una sola palabra: recuerda. Y en realidad tiene que ver con el tema que hemos estado tocando relativo al llamamiento que Dios hace a quienes Él quiere incorporar a su pueblo, a su iglesia, para que en el camino les sirvan. Voy a leer para ustedes en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 19, solamente 3 versículos, del 19 al 21. Versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes, y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Al instante, Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo se apartó de Elías y fue. Tomó 2 toros y los descuartizó, y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Hasta ahí la palabra de Dios. Hermanos, hemos de ubicarnos, este es un relato histórico, hemos de ubicarnos unos 800 años antes de Cristo. El pueblo de Israel, las 12 tribus, por problemas internos se ha dividido. El reino del norte, el reino del sur. En el norte, en el reino del norte, 10 tribus. Y Dios ha levantado a un profeta que pasa a ser representativo de ellos, llamado Elías. Sobre el ministerio de Elías hemos ya tenido un par de sermones el pasado año. Recordemos que lo dejamos huyendo de aquella mujer con poder, la esposa del rey Acab, Jezabel, que quería matarlo. Elías huyó por el desierto, entra en una etapa de depresión, de temor, de duda y se cobija, se refugia en una cueva, está siendo perseguido. Es decir, no estamos en un tiempo de estabilidad ni de bonanza profética. Es una época desalentadora para cualquiera que fuere elegido por el Señor, llamado por el Señor para llevar palabra de Dios a su pueblo. Este profeta insigne está siendo perseguido para matarlo por la realeza. Ha desafiado el culto a Baal, a los sacerdotes de Baal, los ha derrotado públicamente y esto ha enfurecido a las fuerzas del mal. Elías se encuentra en menos. En la boca de la cueva, a la salida de esa cueva, tiene un encuentro con Dios y Dios le da ya su último encargo. Elías está pronto a terminar su trabajo. El encargo de Dios para él es: has de ungir a 2 hombres como rey y has de ungir a un hombre como profeta para que siga con el ministerio de llevar la palabra. Ese hombre se llama Eliseo. Por primera vez aparece su nombre en la Biblia. Es un desconocido para Elías y para nosotros también, hasta que llegamos
a esta parte del texto bíblico en Primera de Reyes. El relato histórico nos dice entonces que Elías se fue de allí, salió de allí, del sitio donde estaba, y fue a cumplir su última tarea, la que Dios le había encargado: escoger, llamar y ungir a 3 hombres, 2 que habrían de ser reyes y 1 que habría de ser portador de la palabra de Dios en el pueblo de Dios. Este hombre era Eliseo. Ahora, hermanos, salvando los abismos culturales, temporales, históricos, salvando las diferencias grandes que hay entre este relato y nuestro tiempo o nuestra vida, salvando las particularidades del hecho histórico en sí, que no se repiten, hemos de intentar ver qué lección hay en este texto que pueda sernos útil hoy a nosotros, hijos de Dios, miembros del pueblo de Dios, de la Iglesia de Jesucristo. ¿Qué tiene esto que decirnos hoy en día en cuanto a el propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas como miembros de su pueblo, como hijos suyos que somos? Tratemos de obtener alguna enseñanza de este pasaje. Voy a comenzar con el texto en sí, para que veamos qué hay ahí. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes, y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Así empieza el texto. Hermanos, evidentemente este pasaje tiene que ver con la elección de Dios, soberana elección de Dios y soberano llamamiento de Dios a quienes Él quiere que le sirvan. Esto está todo el tiempo, desde el comienzo, en el trasfondo y hasta el final, en este pasaje. Tiene que ver con el soberano llamamiento de Dios para quienes Él quiere que le sirvan. En este caso se trata de un hombre que está en trabajo. No es un hombre ocioso, es un hombre que está ocupado, un hombre que le va bien en su trabajo. Hablar de 12 yuntas de bueyes en aquel entonces es bastante. Este es Eliseo, es un hombre que tiene cierta realización existencial próspera, correcta, estabilidad, hasta honorabilidad veremos luego. Este hombre se ha ganado su vida correctamente trabajando y tiene prosperidad, tiene amigos, tiene familia. Elías llega a él, dice, encontró a Eliseo que estaba arando. Dice, Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Hermanos, esta es una constante bíblica. Dios busca al hombre. Dios, en su presencia, elige, predestina, llama, justifica, santifica, glorifica a quienes Él elige soberanamente, pero es Dios quien busca al hombre, y en este caso es en el nombre de Dios, por mandato de Dios, por designio con nombre de parte de Dios, que Elías va a Eliseo. Elías no va por intuición, no va por preferencia, no va por decisión de un consejo diaconal o de una asamblea, no. Elías va porque Dios le ha dicho, unge a Eliseo como profeta. Elías va solamente como instrumento obediente para que la voluntad soberana de Dios en el llamamiento de un hombre se haga efectiva. Entonces, Elías va a Eliseo, se dirigió a él, dice la Escritura,
y le echó su capa encima. Esta era una costumbre, la de poner el manto, la capa, sobre alguien. En aquel entonces del Israel antiguo, ese gesto significaba tomar posesión de, propiedad de, tener autoridad sobre alguien o algo. Y en este caso, hermanos, no nos equivoquemos y confundamos al mensajero y al instrumento con quien es en realidad el que está sobre todo en rectoría soberana. Es Dios quien está en este gesto ungiendo, llamando, haciendo evidente su elección soberana sobre este hombre llamado Eliseo. El gesto es: ahora eres propiedad de Dios, Dios tiene derecho sobre ti para cumplir su propósito en ti. Tratemos de que esto no se duerma en 2800 años y pensemos por un momento en nuestro pasado, cuando Dios evidenció su propósito en nosotros, su llamamiento se hizo efectivo en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Dios llegó a nosotros a través de su palabra, de alguna predicación, por algún siervo, un instrumento simplemente obediente de Dios, que en algún momento tocó nuestras vidas de manera definitiva. Puso su manto Dios sobre ti, lo hizo sobre mí. Te apartó, te escogió, te separó, te seleccionó porque le dio la gana, su soberana gana, no por tus méritos, por lo que Él quiso en su gracia hacer contigo y conmigo, no por mis méritos. Esto es lo que hay acá. Dios elige y llama inequívocamente a sus hijos. El llamamiento eficaz del que nos hablaba el reformador Juan Calvino, ese llamamiento irresistible de parte de Dios cuando decide traer a alguien a su lado, bajo su manto, bajo su protección. Eliseo no había hecho nada, no hizo nada. Fue Elías, en el nombre de Dios, quien fue a donde Eliseo. Llegó a él y lo cubrió con su manto. Voy a leer solamente a manera recordatoria y para que lo actualicemos y lo pongamos en nuestras vidas y demos gracias a Dios, como Pablo escribe a la iglesia en Roma, capítulo 8, versículos del 28 al 30, leo para ustedes, en Reina Valera 60, escribe el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que la gloria sea para Él. Es el llamamiento que Dios hace efectivo conforme a su propósito soberano en tu vida, y que es irresistible, te mueve por dentro, te llama, te atrae, te llama por tu nombre y en voz alta, y vas a Él. Esta es nuestra experiencia, hermanos, y es la experiencia acá desde tiempos antiguos, con los hombres que en su vida tranquila, normal, corriente, cotidiana, rutinaria, reciben, porque Dios así lo quiere, el llamado, la elección a venir, a servirle, a ser hijos suyos. Miren cómo continúa el texto. Dice que al instante Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda
lo que he hecho contigo. Aquí no hay desperdicio. Este es el centro del sermón. Dice, al instante, es decir, hermanos, sin diferimiento, sin postergación, de manera inmediata, al instante, Eliseo da muestras de que reconoce el llamado de Dios en su vida. Y miren, surge un verbo, dejó los bueyes. Y surge otro verbo, corrió tras Elías. Es decir, aquí hay de parte de Eliseo un movimiento que le lleva a la acción. Dejó los bueyes, corrió tras Elías. Es decir, el llamamiento lo envuelve y lo lleva a la acción. Esta ha sido también nuestra experiencia. Recordamos cuando hemos estado arando en el campo hace cuántos años y Dios puso su manto sobre nosotros, nos aló, nos trajo y nosotros ¿qué hicimos? Simplemente sentimos que había que cambiar. Dejó los bueyes, corrió tras Elías. Ahora aquí viene algo sorprendente. Le dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. El domingo pasado estábamos revisando un texto bíblico en donde Jesús le dice a un hombre que lo siga. Otro se ofreció y dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y a un tercero, una tercera incidencia, espontáneamente un hombre se ofrece a seguirle, pero pone una condición. ¿Recuerdan? Déjame que antes vaya a despedirme de los que están en mi casa. Y el Señor le responde con cierta dureza, parece. A primera vista, este hombre solamente está pidiendo ir a despedirse de los que están en casa. Y la respuesta del Señor es, quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Aquí yo les advertí, hermanos, que en este pasaje de Jesús, es Jesús quien conoce el corazón de este hombre que está todavía irresuelto, está queriendo estar con el gobierno y con la procesión, o como dicen en otros niveles, tocar campanas y al mismo tiempo prender velas. No se puede. No puedes estar en dos aguas, tratando de estar bien con Dios y con el diablo. Es decir, no puedes servir a dos señores. Esos dualismos que dividen de manera esquizofrénica al hombre en sus actitudes y acciones, no los acepta el Señor Jesús. Y entonces fue duro con este hombre, porque este hombre en realidad no hablaba de despedida, es que nunca se despegaba, no estaba todavía resuelto a seguir a Jesús. Es diferente a este caso. Miren que aquí ya Eliseo ha dejado los bueyes, ya Eliseo ha corrido tras Elías, cuando le dice, déjame dar a mis padres un beso de despedida. La respuesta de Elías, por lo tanto, es diferente a la que Jesús da 800 años después. Elías le dice, puedes ir, pero recuerda lo que he hecho contigo. Me llama la atención que Reina Valera, en este pasaje, dice que Elías le dijo a Eliseo, ¿qué te he hecho yo? Ve y vuelve, pero ¿qué te he hecho yo? Hermanos, no hay choque en las dos versiones. Elías lo que le está diciendo a Eliseo es, recuerda lo que yo acabo de hacer contigo. Esto de venir a buscarte, de ir a ti, de ponerte el manto mío encima, recuerda lo que esto significa. Es Dios quien está haciendo esto a través de mí. Tú estás siendo llamado de parte de Dios para que ejerzas tarea profética cuando ya yo no lo haga. Es decir, recuerda lo que he hecho contigo. Aquí la pregunta es, ¿qué te he hecho yo?
Elías le dice, reflexiona, revisa. ¿Es que acaso puse mi manto sobre ti porque había frío? ¿O es que es una ocurrencia que yo pasé por casualidad por acá? ¿Qué es lo que pasa aquí? Reflexiona, mira bien. Por eso las dos versiones están en lo correcto. Reina Valera pidiéndole al hombre que se haga la pregunta, ¿qué he hecho yo contigo? Reflexiona en esto, Eliseo. Según Dios habla hoy, de frente, dice, recuerda lo que yo he hecho contigo. Puedes ir, pero recuerda lo que yo he hecho contigo. Y esto es, hermanos, un consejo para todos nosotros. Recordemos, hermanos, recordemos cuando Dios nos llamó, cuando el Señor nos llamó, tocó a nuestra puerta, cuando empezamos con ese primer amor a servirle. Tengámoslo siempre presente, recordemos. Hermanos, no hemos sido llamados por una organización, no hemos sido llamados por un ritual bautismal, no hemos sido llamados por un hombre, por una institución, no hemos sido elegidos, ni llamados, ni cubiertos con el manto de Dios para ser hijos de Dios, incorporados al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, a la familia de Dios, por ninguna organización humana, por ningún artilugio, por ninguna presión, por ninguna seducción de factura humana. Hemos sido llamados por Dios mismo. Es Dios quien nos ha enamorado, capturado, porque Él así lo quiso. Así eligió a Jacob y no a las demás naciones de la tierra, porque Él así lo quiso. Así te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, y tú lo sabes, sin mérito tuyo, te escogió y te llamó, y Él por su Espíritu Santo garantizó que tú te arrepintieras, porque el arrepentimiento es un don de Dios, y tuvieras fe en Él, y la fe es un don de Dios, y creyeras en Él, garantizó tu respuesta. Dios garantizó tu respuesta. Él lo hizo. No hay mérito en ti, ni hay mérito en mí. Toda la gloria para Él. Y esto es lo que acontece aquí con este hombre. Es decir, lo que Pablo llama cuando escribe a los Filipenses capítulo 3, el supremo llamamiento. Así lo llama el apóstol, el supremo llamamiento. Hemos de tener, hermanos, presente esto, recordarlo. Es lo que he querido traerles en esta mañana. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo, lo que el Señor ha hecho contigo. Recuérdalo, tenlo presente, porque pasan los años y a veces no lo tenemos presente. Recuerda lo que el Señor ha hecho contigo, cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Tenlas presentes, recuérdalas. Eso nos crea, hermanos, responsabilidades, compromiso, seriedad, tomar las cosas en serio. C.S. Lewis decía, un problema de la cristiandad es que no toma al Señor en serio. ¿Cómo continúa el texto? ¿Cómo finaliza? Dice que Eliseo se apartó de Elías y fue a despedirse de la familia. ¿Y entonces qué? Dice, tomó 2 toros y los descuartizó, y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Hermanos, aquí hay un cambio y un cambio radical. Hay un cambio, hay un final en la vida pasada y un comienzo en la nueva vida. El apóstol Pablo nos dice aquel texto que de memoria conocemos, el que está en Cristo nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Hermano, aquí el literalismo que no nos lleve, esto no es a que provoquemos desgarros familiares. Esto no es a que abandonemos el trabajo que normalmente hacemos. Cuidado con estos literalismos. Esto no es un llamado a que nos metamos a monjes o a beatos. Esto no es un llamado a pelearnos con nuestras mujeres o con nuestros maridos, con nuestros hijos, porque sí. No, esto no es esto.
Esto no es un llamado a orillar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Esto no es un llamado a ser antisociales y abandonar el mundo. No somos extraterrestres. Este es un llamado a que reorientemos nuestras prioridades. Eso sí, el Señor primero. Amarás al Señor tu Dios con todo. Y luego a tu prójimo. En tu prójimo va tu mujer, tu padre, tu hija, tu nuera, todos, tus amigos, tus bienes, el trabajo, tus actividades de recreación, va todo. Amarás a todo lo demás. Y ámate a ti mismo, porque también debes de cuidar de ti. De esto sí habla el texto, es un llamado a esto. Hay un antes y un después en nuestras vidas, cuando Jesucristo entra, cuando Dios nos llama y nos pone su manto encima. Miren qué aconteció con Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Esto es representativo. Dice que tomó 2 toros y los descuartizó. Y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. ¿Cuántos toros llevaba Eliseo en su yunta? 2. Llevaba un arado. Justamente 2 toros sacrificó. El arado lo transformó en leña. ¿Y saben qué hizo? Una celebración. El beso de despedida fue un culto público, un testimonio total a familia y amistades. Yo llevaba 2 yuntas, 2 bueyes en un arado, delante llevaba más. Pero hagamos fiesta, porque tengo un llamado. Hay un cambio aquí. Se altera, hermanos, el status quo de la vida de Eliseo. Así se ha alterado. Yo sé que la vida tuya y la mía ha cambiado desde que hemos aceptado el señorío de Jesucristo. Desde que hemos pasado, en cierta manera, a correr el riesgo de la inestabilidad. Recuerden que les dije que Elías vivía en un tiempo, y es ese tiempo en que toma a Eliseo, de inestabilidad. Nada prometedor para un hijo de Dios. Había persecución. Y Eliseo ha de abandonar, en cierta manera, su zona de confort, como llaman hoy en día los psicólogos, para entrar al servicio de Dios, para obedecer la voz de Dios. Y yo sé que en esta España ustedes han sufrido por seguir al Señor, y han sufrido inestabilidades, y han sufrido persecuciones de diferentes tipos, sutilezas, porque ustedes aquí tuvieron régimen totalitario, y tuvieron que sufrir persecuciones como hijos de Dios. Hermanos, pero hay otros tipos de persecuciones, hay otros tipos de presiones, hay otros tipos de problemas que tenemos que también incorporar para cambiarlos, porque Dios nos quiere a su servicio, que dependamos de Él. El pasaje nos dice, leo de nuevo este último texto, Eliseo se apartó de Elías y tomó 2 toros y los descuartizó, y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Quedó a su servicio. De paso, esta misma expresión es la que utiliza el texto bíblico cuando habla de Josué al servicio de Moisés. Que quede claro, no está sirviendo a Elías, está sirviendo al Dios de Elías. Pero quedó a su servicio, hermanos. Este quedó es enfático. Vuelvo a ratificar el honor que tengo aquí en esta iglesia de servir a hermanos que tienen 30, 40, 50 años de fidelidad, porque han quedado anclados al servicio de quien los llamó hace muchos años. Yo vengo tan solo hace pocos 4 años y los encuentro fieles
se han quedado al servicio de Dios, a pesar de la inestabilidad de estos tiempos. Para mí es un honor, un privilegio. Y también llamo a los nuevos, a los jóvenes, a los que se están incorporando en membresía, en militancia, en asistencia, para que vean en estos viejos, en estas canas y arrugas, en estas décadas de servicio, de quedarse al servicio, a los que ya no están con nosotros porque han partido a la presencia del Señor, para que vean en ellos ejemplo de lo que hay que hacer. Elías fue ejemplo para Eliseo. Nosotros tenemos hermanos que por antigüedad, por trayectoria nos dan ejemplo y debemos de verles como ejemplo. Siervos de Dios que se han quedado. Y hermanos, que ese sea nuestro recordar, quedarnos al servicio de Dios. No olvidemos, recordemos que hemos sido escogidos por Dios, llamados por Dios, adquiridos por Dios. Dios nos ha puesto, nos ha cubierto con su manto, diciendo somos propiedad suya. ¿Recuerdan? El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, dice que nosotros somos escogidos de Dios, adquiridos para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que os llamó, llamamiento, con sentido. El sentido es anunciar las virtudes de aquel que nos escogió, que nos adoptó, que nos justificó y a quien hemos de servir anunciando sus virtudes. Hermano, hermana, recuerda siempre, recuerda, me lo digo a mí mismo, Víctor Cuadra, recuerda lo que el Señor ha hecho contigo. Esa es la recomendación inicial de Elías para Eliseo. Ve, vuelve, recuerda lo que yo he hecho contigo en el nombre de Dios. Es lo que Elías le dice. Para nosotros, en esta mañana y desde este sermón, recordemos, hermanos, siempre tengamos presente lo que el Señor ha hecho con nosotros, por nosotros, en nosotros. Que el Señor siga con nosotros. Oremos y demos gracias.